y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Hagamos un momento de oración al Señor. Dios y Padre nuestro, esta es tu palabra que es santa. La carne se marchitará, nuestra mente se debilitará y perderemos la memoria. Nos enfermaremos, envejeceremos y finalmente pasaremos de este mundo, porque todo hombre es como la hierba y la gloria del hombre como la flor de la hierba, pero tu palabra permanece para siempre. Amén. Y aun cuando partamos de este mundo, Señor, tu palabra va a continuar, tu evangelio continuará. Así que pedimos que nos des entendimiento, espíritu de sabiduría y de revelación para conocerte más, que tú alumbres los ojos de nuestra alma para que salgamos de nuestras tinieblas, de nuestra ceguera y podamos contemplar clara y perfectamente quién es Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Señor, ilumínanos por tu Espíritu Santo, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, venga ahora a nuestros corazones y resplandezca en nuestras almas para comprender tu palabra. Te lo pedimos, Señor, por tu misericordia. Amén. ¿Alguna vez han conocido a una persona ciega? Sea la luz. ¿Sí, Esteban? Una persona ciega, ¿ya? ¿Cierto? Sí. Usted también conoció una ciega. En la universidad yo dos estudiaban psicología. Wow. Las personas ciegas ven todo oscuro, ¿no? Y tienen ellos que desarrollar su memoria y su capacidad de tacto de una forma muy importante debido a que ellos tienen que memorizar ciertas cosas y contar pasos para obviamente poder direccionarse. Porque un ciego no tiene la luz de sus ojos para saber dónde ir. Y un ciego vive en total oscuridad. Y Bartimeo era un ciego que vivía en Jericó, pero no solo él era ciego, ¿cierto? En esta condición miserable de enfermedad, sino que también la Escritura, ¿qué más nos dice? ¿Me ayudan? ¿Qué más hacía Bartimeo? Mendigaba. O sea, ¿cierto? Pedía limosna, una monedita para el ciego, por favor. Las personas ciegas no tienen a dónde ir, pero las personas sin dinero, o los mendigos más bien,
no tienen a dónde ir. Y Bartimeo tenía ambas. No tenía luz en los ojos ni dinero en los bolsillos. Por lo tanto, tenía una enorme falta de propósito en su vida y también una enorme falta por su enfermedad de dirección. Pero no solo eso, sino que algo también que nos revela el pasaje de la condición de Bartimeo tiene que ver con su nombre. Dice ahí el versículo 46 que estaba Bartimeo el ciego y dice, hijo de Timeo. ¿No te llama la atención que se llame Bartimeo y su padre se llame Timeo? Y Marcos pone esta traducción porque el Evangelio de Marcos no era para personas hebreas, en primer lugar. Un hebreo hubiera entendido sin la aclaración hijo de Timeo que Bartimeo era un nombre para mencionar a alguien que era hijo de alguien, porque Bar en hebreo es hijo. Entonces, Bartimeo, ¿qué significa? Hijo de Timeo, que es lo que explica aquí Marcos, que pone la traducción, para que nosotros entendamos que esta persona es conocida por ser el hijo de su papá. Ahora yo quiero que piensen un momento en esto, porque para nosotros nuestros nombres son algo muy importante. ¿Qué pasa si alguien dice mal tu nombre? ¿Cómo te sientes? O si alguien te pone un apodo que no te gusta. Los niños, a veces en el colegio, ¿cierto? Si alguien no valora nuestro nombre o si alguien lo pronuncia mal. ¿Qué pasa si en lugar de Fabián le diríamos todo Fabiano? Oye, Fabiano, esto, realmente se sentiría mal, ese no es mi nombre. Ahora, piensa que Bartimeo no tenía nombre. Todos lo conocían como el hijo de Timeo. ¿Cómo se llama su papá, hermano? Aquiles. Imaginen, todos tratamos al hermano Alex como el hijo de Aquiles. Hijo de Aquiles, un cafecito. Hijo de Aquiles, ¿cómo has estado? Y todos, hijo de Aquiles. Y todo en CUT te conoce como hijo de Aquiles. Pero no es Alex, es hijo de Aquiles. Eso de alguna forma cala profundamente en la autoestima de una persona. En la identidad misma de quiénes somos. Nuestros nombres representan nuestra identidad. Entonces, Bartimeo el ciego, todos lo conocían como Bartimeo el ciego, era una persona sin luz en los ojos, sin dinero en el bolsillo y sin identidad. Yo me pregunto, ¿cuántos traumas tenía Bartimeo? ¿Cuántas heridas en su alma? ¿Cuánto menosprecio había en su vida? Porque tiene que estar mendigando. Si mi hijo perdiera la vista y creciera, yo como padre, yo deseara que estuviera conmigo. Y yo no lo mandaría a mendigar dinero. Dependería de mí. Le enseñaría probablemente otras cosas. Pero el hecho de que Bartimeo esté negando también habla algo acerca de de los suyos. De alguna forma, él ha sido abandonado. Entonces, ¿cuántas heridas, cuántos traumas, cómo es el corazón de este hombre que tiene una enfermedad profunda, que vive sin propósito, pues mendiga, y que no tiene identidad? Es probablemente la persona más miserable de todos. La persona, si quieres ver a alguien realmente miserable, a alguien así como que la vida te ha tratado súper mal, hay que mirar a Bartimeo. Y la sociedad misma también, los que rodeaban a Bartimeo, ¿cómo trataban a Bartimeo? ¿Como alguien importante? ¿Como alguien? ¿Cómo tratamos a los mendigos a veces? ¿Cierto? Ciertamente no somos personas que estamos dispuestas a escuchar mucho rato.
Entonces Bartimeo era una persona muy miserable, enferma, sin dinero, sin identidad, con muchas heridas, con muchos complejos, con muchos traumas, abandonado y despreciado. Ahora yo te pregunto, ¿cuáles son tus heridas? ¿Cuáles son tus traumas que cargas? ¿Cuáles son esas heridas abiertas de tu alma que probablemente Bartimeo en la noche muchas veces lloró? Sin luz en el ojo, sin luz en los ojos, pero con una gran angustia en el corazón. ¿Cuáles son tus angustias? ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Cuáles son tus heridas? ¿Cuáles son tus necesidades? Este pasaje nos muestra a una persona con muchas grandes y profundas necesidades, pero eso no significa que nosotros no tengamos necesidades, también las tenemos, o que nosotros no tengamos heridas, o que no seamos en algún sentido ciegos, o en algún sentido sin propósito. Bartimeo estaba al lado del camino mendigando, y al lado del camino es interesante porque este pasaje se desarrolla en el contexto de la fiesta de la Pascua, ¿ya? Era una de las 3 fiestas más importantes que tenían los judíos y se celebraba en Jerusalén, donde estaba el templo. Entonces, los judíos que vivían en todos lugares peregrinaban hacia el templo y justo antes de entrar a Jerusalén, 24 kilómetros más arriba estaba Jericó. Entonces, todos los que iban a Jerusalén tenían que pasar por Jericó. Entonces, ¿se pueden ustedes imaginar a esa persona que yo les he descrito miserable, pero a la vez escuchando cómo la vida pasa por el lado de él? Escuchando voces a lo lejos, conversaciones. Y la vida pasa por el lado de Bartimeo, pero ¿cuál es la vida de Bartimeo? La vida de Bartimeo es estar junto al camino. La vida de Bartimeo no tiene propósito, no tiene identidad, ni siquiera tiene luz en los ojos. Pero muchas veces nosotros también podemos vivir con una tremenda falta de propósito, ¿no? Hay personas que tienen todo, en el sentido de todo lo que alguien querría, ¿ah? Una cuenta llena de dinero, fama, y se suicidan. Porque hay esta tremenda falta de propósito en la vida del ser humano. Este vacío existencial de ¿para dónde estoy yendo? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es mi norte? Nosotros también podemos parecer como mendigos de la vida, yendo por un lado, buscando migajas por un lado, buscando por otro, pero no teniendo en el fin cuál es el propósito central de mi vida. También podemos ser ciegos en el sentido de no ver lo que es la verdadera luz para nosotros, que es Dios. Y también, como les he dicho, también podemos estar heridos y llenos de traumas y llenos de angustias. Pero alguien va pasando por Jericó. No es un caminante cualquiera. Lleva tras sí una multitud que lo sigue. Su nombre es Jesús. Jesús de Nazaret. Va pasando y recorriendo las avenidas de Jericó. Y de pronto algo extraño pasa porque Bartimeo nota que hay algo inusual. El Evangelio de Lucas dice que Bartimeo escuchó una multitud y empezó a preguntar que qué estaba pasando. ¿Qué me estoy perdiendo? Cuénteme porque soy ciego, no puedo ver. ¿Ah? Por favor, díganme qué está pasando, cuéntenme el spoiler porque
algo está pasando que no me doy cuenta. Y parece que es importante porque escucho a harta gente. Y le empiezan a decir, no, lo que pasa es que viene pasando Jesús de Nazaret. Y oyendo, dice, que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Dar voces es sinónimo de gritar. Empezó a alzar la voz y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y no sé si notan ahí en su Biblia que está entre signos de exclamación, porque es un clamor fuerte. Él realmente está gritando, está haciendo un escándalo. El ciego está haciendo un escándalo. ¿Ya? ¿Y para dónde grita el ciego? No sabe para dónde gritar porque es ciego. Entonces, yo imagino tratando de seguir lo que el oído le está hablando, ¿cierto? Y tratando de gritar, a ver, para allá, donde él se imagina que puede llegar su voz. Y gritando, y grita estas palabras, y dice Jesús, identificando a Jesús, y le dice esta frase, Hijo de David. Es tan importante esta frase. Esta frase es la llave que abre todo el contexto, todo lo que significa las palabras de Bartimeo, revela lo que hay en su corazón. Hijo de David es un título para el Mesías. Mesías es una palabra en hebreo que en el griego significa Cristo. Mesías y Cristo es lo mismo. Y ambas palabras significan ungido, señalado. En el Antiguo Testamento, como todos los hombres nos hemos apartado de Dios y en consecuencia de eso han venido todas las miserias de la vida que conocemos, tales como muerte, enfermedad, la misma ceguera, falta de propósito, etc. Dios prometió que iba a venir alguien, un señalado, un ungido, alguien que Dios iba a enviar, que nos iba a rescatar de nuestra condición de pecado. En las escrituras del Antiguo Testamento existió un rey llamado David. ¿David fue bueno o fue malo? Ambas, dice, bueno. Pero en general David era conocido como un rey malo, apartado de Dios, o como alguien conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. David conocía a Dios, David escribió muchos salmos. Pero David también pecó y hizo cosas muy malas, ¿cierto? Eso lo sabemos. Cuando el rey David, que conocía personalmente a Dios, quería construirle una casa a Dios. Segunda de Samuel capítulo 7. David quiere construirle una casa al Señor, así que habla con el profeta Natán. Y dice, ¿sabes qué? Yo quiero construir una casa al Señor porque ¿cómo es posible que todavía el tabernáculo de Dios esté entre tiendas? Todavía no era construido algo estructural, ¿cierto? Una casa. Y Natán le dice, ya, bueno, está bien, haz todo lo que hay en tu corazón. Natán se va y Dios habla a Natán y le dice, anda y di a David, mi siervo, que no es él el que me va a construir casa, sino su hijo. Y cuando empieza a hablar de su hijo, empieza a hablar de que el reino de su hijo iba a ser un reino eterno. O sea, que no iba a tener final. Acompáñenme por un momento a Lucas, un poco más adelante de Marcos. Está Marcos y luego viene Lucas. En el capítulo 1 de Lucas, cuando Jesús nace a propósito de la Navidad, y el ángel anuncia el nacimiento de Jesús, en los versículos 32 en adelante, 31 en adelante, el ángel le dice a María, le dice, María, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Luego dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Muy importante esa palabra, Hijo del Altísimo. Porque cuando Dios le hizo la promesa a David, le dijo que su hijo se iba a llamar Hijo de Dios. Eso está en 2 Samuel 7. Entonces le dice,
será llamado Hijo del Altísimo. ¿Y qué sigue? A ver, ¿me ayudan? Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por 10 años, por 20 años, por 50 años, por 100 años, por 1000 años, ¿cuánto? Para siempre. O sea, su reino no tendrá fin. ¿Por qué les digo todo esto? Es para entender la palabra de Bartimeo. Cuando Bartimeo está gritando, Bartimeo es un judío. Él sabe que iba a venir alguien, un hijo de David, que iba a redimir todo, iba a ser el rey. Entonces, cuando Bartimeo está gritando hacia Jesús y le dice, hijo de David, en otras palabras, él le está diciendo, rey prometido. Jesús, tú eres el rey. Tú eres el que había de venir. Tú eres el Mesías. Nosotros tenemos una palabra en español, que es una palabra combinada, que decimos Jesucristo. Todos conocen esa palabra. Pero eso es una palabra combinada entre Jesús y Cristo, el señalado. Jesús, Cristo, Jesucristo. Cuando decimos Jesucristo, estamos diciendo lo mismo que Bartimeo. Jesús, el Hijo de David, o Jesús, el Rey. Jesús, el enviado. Jesús, el Mesías. Jesús, el Cristo. Entonces, ustedes ven que en el clamor de Bartimeo hay fe, ¿o no? Hay fe. Hay fe en Jesús. La mayoría de las personas que rodearon a Jesús, sobre todo los líderes religiosos de su época, si nosotros escudriñamos los evangelios, nos damos cuenta de que ellos reconocieron que Jesús era el Hijo de David. No, de hecho por eso lo mataron. Pero aquí tenemos a este ciego, mendigo, sin propósito, lleno de heridas, alzando la voz y diciendo Jesús, Hijo de David. Y él tiene una petición. Él tiene una petición. Dice, ten misericordia de mí. Fíjense, muy importante cómo Bartimeo se dirige a Jesús. Porque Bartimeo no dice, Jesús, Hijo de David, te exijo que me sanes. Te exijo que decreto que tú tienes que hacer lo que yo digo. Es una petición humilde, ¿o no? Ten misericordia de mí. Misericordia es una palabra muy hermosa, que también es una combinación de dos palabras. Miseria y cordia, que es cardia en latín, que es corazón. Un corazón por la miseria. En otras palabras, Bartimeo está diciendo, yo soy miserable, pero por favor tú compadécete con tu corazón amoroso hacia mí. Ten misericordia de mí. Acércate a mi miseria. Acércate a mi vacío. Acércate a mí. Ahora estamos hablando de que la persona que está pidiendo esto es la persona más miserable de la redonda. Es la basura de la sociedad. Un mendigo, un ciego, tiene todos los defectos. Yo creo que si un mendigo me dijera a mí, Cristian, ven un poquito. Ya, ¿cuánto quieres? No atendemos a gente así. Precisamente porque consideramos que son miserables. Entonces, Bartimeo está buscando a Jesús. Y fíjense, esto es algo muy, muy, muy importante que quiero subrayar y quiero poner en rojo y que pongan mucha atención en esto. Esto está en rojo. Esta es la única oportunidad que Bartimeo tiene de encontrarse con Jesús. Porque Jesucristo luego pasa a Jericó, muere y nunca más pasa por Jericó. Es la única oportunidad que él tiene de encontrarse con Jesús. Entonces, no es mañana. Está pasando Jesús, ya mañana voy a ver, la otra semana a ver si viene de nuevo, ahí sí voy a presentarle mi caso. Es ahora, es hoy. Ahora está la oportunidad.
Dios está pasando ahora por estas avenidas y está llamando. Está pasando Jesús de Nazaret. Mira a Bartimeo. Bartimeo tuvo la oportunidad y la aprovechó. No dijo, cuando tenga 60 años voy a seguir a Dios. No, ahora, hoy tengo que encontrarme con Dios. Como dice el apóstol Pablo, hoy es día de salvación. Mañana no sabemos. Podemos salir de este culto y nos arrolla un camión a 100 kilómetros por hora en la carretera. No tenemos idea qué puede pasar con nosotros. La oportunidad es ahora, hoy. Ahora tiene la oportunidad Bartimeo. Y él la aprovecha. La aprovecha. Pero no sin enfrentarse a obstáculos. ¿O no? ¿Tiene obstáculos Bartimeo para encontrarse con Jesús? Las personas, como todos nosotros, yo creo que esto es una reacción natural. Si vemos a un mendigo, un ciego haciendo un escándalo, gritando así, vociferando, casi con la voz desgarrada, decimos, oye, guarda un poquito la compostura. Cálmate un poquito. Estamos todos ordenados aquí, nadie está haciendo un escándalo. Y tú mira lo que está haciendo. La gente, dice la palabra, versículo 48, dice, muchos le reprendían para qué callar. Quédate callado. Quédate callado, cállate. Cállate, no sigas gritando, por favor. Por favor, nos estás avergonzando. ¿Qué va a pensar Jesús de la gente de Jericó contigo gritando así? Cállate, por favor. ¿Qué está pasando? No, el ciego Bartimeo está gritando como desaforado. ¡Cállate! De la misma forma, hermanos, nosotros también enfrentamos obstáculos para encontrarnos con Dios. Encontramos personas que nos dicen, ¿cómo se te ocurre estar yendo a la iglesia? ¿Cómo se te ocurre estar orando? ¿Cómo se te ocurre estar buscando a Jesús? No seas tonto, no, ven con nosotros. Como dice Proverbios, ven, robemos, matemos a nuestro prójimo, hagamos toda una bolsa, nos vamos a repartir el botín y te invitan a apartarte de Dios. Y se presentan obstáculos en nuestras vidas, hermanos, barreras reales por las cuales Satanás, incluso detrás de muchas cosas, intenta, lo que más Satanás quiere no es convulsionar a una persona y hacerla dar las 100 vueltas acá. Lo que más Satanás quiere es que no conozcas a Jesús, no te encuentres con Él. Si puedes seguir tu vida siendo una buena persona, una persona rica, una persona con muchas cosas en tu vida, o lo que sea que tienes todo, no te falta nada, Satanás está, pero contento con eso, con tal que no te encuentres con Jesús. Y él muchas veces va a usar personas, va a usar situaciones. El otro día vi un video de unos hermanos recorriendo 3 horas a pie para llegar a congregarse a una iglesia. En África, un pastor me contó en una conferencia que personas que querían estudiar la Biblia y conocer más a Dios viajaban todos los domingos 6 horas de ida y 6 horas de vuelta a pie para escuchar la palabra de Dios. ¿Hay obstáculos? Vence los obstáculos, como Bartimeo. Cállate, me pongo a gritar más. Deja de ser cristiano, voy a hacer más escándalo de cristiano. Deja de canutear, voy a hacer samba canuta, como dicen por ahí. Deja de cantar, deja de orar. Me vas a ver con las ventanas abiertas cantando Jesús, heme aquí Jesús bendito, el que cantamos recién. Porque se presentan obstáculos reales para apartarnos de Dios. No, es que tengo mucho trabajo, no es que tengo... Hermanos, esto es lo más importante. Es lo más importante, es la sanidad, la solución a todos nuestros problemas del alma. No hay nada más importante que encontrarnos con Jesús. Nada es más importante. Vence los obstáculos. Pero él clamaba mucho más diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces,
Dice, entonces Jesús, y esto me parte, a mí me parte. Jesús, deteniéndose, le mandó a llamar. Jesús está rodeado de gente más educada, más sana, más importante que Bartimeo. Pero el Hijo de Dios detiene la caravana por el más miserable de sus ovejas que está pidiendo ayuda. Yo pienso en esto y me parte porque cuando tú estás doblado tus rodillas ahí en tu cama, con tu problema, con tu necesidad, y estás clamando a Jesús, estás orando a Él. Yo me imagino a Jesucristo, el Hijo de Dios, sentado a la diestra del Padre, gobernando las galaxias, gobernando las órbitas, que nada se salga de su lugar, gobernando el sistema solar, gobernando la temperatura del sol, gobernando los planetas, las grandes naciones, los grandes líderes mundiales, gobernando todo en su creación. ¡Shh! ¿Escucho algo? Mi hijo está aclamando. Detengan toda la caravana del universo. Tengo que encontrarme con mi hijo. ¿No te conmueve eso? Que la persona más gloriosa, más importante, más poderosa, quiera y detenga todo el mundo por ti. Algo similar pasó en el Getsemaní. Yo muchas veces pensaba que en los momentos que yo tenía que estar orando, absolutamente nadie me podía interrumpir. Y eso para mí era como una blasfemia. Y me enojaba, de hecho, cuando mi esposa me tocaba la puerta o algo. Y después de que yo leí el pasaje de Getsemaní, yo me di cuenta de que Dios no es como yo. ¿Saben que Jesús, cuando estaba en su hora más terrible, sudando gotas de sangre, llorando, clamando a Dios, Él interrumpió su oración para ir a ver cómo estaban sus discípulos? Estaban durmiendo. Que estaban durmiendo. Y Él les dice, no pudisteis clamar una hora que sea conmigo. Pero yo pienso en esto, que está en la hora peak de su dolor y va a ver a sus discípulos. Está rodeado de gente y atiende al mendigo. ¿Qué te habla esto de Dios? ¿Qué te habla esto del carácter de Jesús? Él tiene un corazón por las personas humildes. Él tiene un corazón por aquellos que están en gran necesidad y claman con fe a Él. Si tú clamas con fe a Él, Jesús detiene la caravana para venir a encontrarse contigo. En Isaías capítulo 56, el profeta preguntándole al pueblo, ¿qué es lo que a Dios le interesa? ¿Qué es lo que ustedes creen que a Dios le interesa? ¿Qué es lo que ustedes creen que Dios pone sus ojos, se fija, detiene las caravanas y pone en pausa cosas que parecen importantes a nuestros ojos para venir a fijarse en algo? ¿Qué es eso? ¿En qué se fija Dios? Isaías 66, hablando del pueblo, le dice, ¿dónde está la casa que me van a construir? ¿Dónde está la casa que me van a construir? Si el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Muchas personas piensan así de la iglesia. Tiene que ser grande, tiene que tener todo de oro, tiene que tener todo marmoleado. Y a veces nosotros mismos nos marmoleamos para que Dios se fija en eso. O sea, si yo vengo con, y ahora que está haciendo calor acá en Ancud, ustedes con 20 grados se ponen chala y chol. Y dice el Señor, la tierra es
estrado de mis pies, el cielo es mi trono, ¿dónde está la casa? ¿Dónde quepo yo? Dice Dios. Y luego dice, pero miraré. ¿En qué se fija Dios? ¿En qué pone su atención Jesús? Nota esto, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo. Pero miraré al que es humilde de espíritu, al pobre de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Dios tiene un espacio especial en su corazón, un espacio reservado, un espacio de amor. Lo que Dios realmente ama hacer es relacionarse con aquellos que lo necesitan. Yo habito en la altura y santidad y en la eternidad, pero también Dios habita con el quebrantado, con el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para sanar a los ciegos, para levantar a los caídos, para suplir necesidades, para dar objetivos, para dar nombre, para dar salvación, para dar amor, para que todo en tu vida se complete el puzzle. Dios quiere hacer eso, pero ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia eso? Humildad. Ten misericordia de mí. La Escritura enseña que todo aquel que se exalta delante de Dios, Dios lo humilla. Y aquel que se humilla, ¿cómo está Bartimeo? ¿Arriba o abajo? Entonces Jesús lo toma y lo pone arriba. Porque así es Dios, hermano. Así es el Señor. Jesús se detuvo y mandó a llamarle. ¿Se imaginan esto? Yo creo que Bartimeo no se lo creía. Mandó a llamarle y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Y dice que él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. La capa era lo único que tenía Bartimeo. Su familia lo abandonó. Sus amigos lo abandonaron. Y lo único que tiene este pobre hombre es un pedazo de chal. Pero cuando se va a encontrar con Jesús, dice que agarra el pedazo de capa y la tira lejos. Porque una vez que nosotros venimos a un encuentro personal y real con Jesucristo, todo aquello en que nosotros poníamos nuestra confianza, nuestro amor, me está llamando el Rey de la Gloria. Y yo soy un mendigo, un ciego, sin propósito y sin nombre. Entonces viene a Jesús y pasa algo espectacular. Yo me imagino a Bartimeo con los ojos medio blancos, celestes. ¿Han visto cómo tiene el ojo un ciego? Como entre celeste y blanco. Y viene ante Jesús. Y Jesús le hace una pregunta. Le hace una pregunta muy importante. Le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Encuentra esta pregunta tan importante? Porque el necesitado viene ante Jesús con fe en Jesús y Jesús le dice, ¿qué quieres? Esta misma pregunta Jesús se la hizo, si ustedes retroceden unos versículos atrás, en el versículo 36, se acercaron a Jesús dos de sus discípulos, Jacobo y Juan, y le dijeron al Señor, se acercaron y le dijeron, tenemos una petición, y el Señor les hizo la misma pregunta, ¿qué quieren? Y ellos dijeron, queremos gloria, queremos sentarnos contigo, queremos majestuosidad, queremos estar a la derecha y a la izquierda en tu mesa, en el reino, por sobre todos los demás. Jesús les concedió su petición, pero les hizo la misma pregunta que el Señor. Y la misma pregunta Jesús nos las hace a nosotros. Cada vez que nos acercamos a Él en necesidad, en dependencia, en fragilidad, en miseria,
Jesús detiene la caravana, pero nos pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y hay corazones que van a responder, quiero hacerme famoso. Hay corazones que van a ir a pedir a Jesús, quiero dinero. Hay corazones que van a ir a Jesús y van a decir, quiero una casa, quiero cosas materiales, quiero prosperar en esta vida. ¿Esa es tu necesidad más importante? ¿Esa es tu necesidad más urgente? Jesús pesa la intención del corazón. Y Jesús pesa cuando nosotros vamos a Él a pedirle cosas. Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Jesús no responde peticiones que buscan nuestra propia gloria y nuestra autosatisfacción. Jesús responde necesidades profundas del alma. Y Bartimeo va con una petición muy profunda. Él quiere recobrar la vista. Y uno podría pensar, pero Bartimeo, tienes que pedir otra cosa, tienes que pedir encontrarte con Jesús, nos podemos poner espirituales. Tienes que pedir conocer más a Dios, pero la vista te será añadida, ¿no? Y hay muchas personas que vienen a Dios y dicen, sáname esto, mejórame esto, sana esta cosa, solucioname este problema. Y una vez que Dios lo hace y por misericordia muchas veces responde positivamente, muchas personas, gracias, nos vemos muy pronto, ojalá nunca más, adiós. Y muchas personas tratan a Dios como un aladino de una lámpara. Y la fruta, sale el aladino, ¿qué quieres? Quiero esto. Ya, y después se vuelve a meter el aladino en la lámpara. Jesús muchas veces no responde peticiones de enfermedad, porque Jesús pesa el corazón. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean acá. Jesús pesa la intención del corazón, porque una vez que ocurre el milagro extraordinario, que los ojos celesteosos y blancos, de repente yo me imagino que tenía los ojos café así, en un instante, y de repente ve y empieza a glorificar a Dios y dice la Escritura que enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo no fue tanto el milagro de recobrar la vista, sino que Bartimeo, lo que se demuestra por esta escritura, es que él siguió a Jesús. No el milagro en sí, sino al dador de la bendición. Y eso, mis queridos hermanos, es el corazón que nosotros debemos tener cada vez que pedimos algo a Dios. Lo más importante es conocer realmente a Jesús y seguirlo. Tenemos peticiones, Dios muchas veces las va a cumplir porque Dios nos ama, pero muchas veces Dios nos va a hacer atravesar valles de sombra y de muerte. Y ahí es donde se va a ver quién realmente tuvo fe y quién realmente no. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Había una tierra que recibió la semilla, pero cayó entre pedregales y no tenía profundidad de tierra. Y luego cuando Jesús explica esa figura, dice que hay muchos que oyen la palabra y la reciben con gozo. Pero cuando viene la prueba y la dificultad, entonces se apartan. Vete, tu fe te ha salvado. Jesús se encontró con la persona más miserable de toda Jericó, le ofreció una audiencia y le cumplió el deseo de su corazón. Esta persona agradecida siguió a Jesús por el resto de sus días. No fue para él un aladino de la lámpara, porque Jesús sabe la intención del corazón. Y yo quiero
finalizar con esto. Antes de la historia de Bartimeo, que empieza en el versículo 46, en el versículo 45 de Marcos, Jesús les explica a sus discípulos cuál es su misión y propósito en esta tierra, por qué Él vino. Y Él dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y esto es muy importante esto, y para dar su vida en rescate por muchos. Dar su vida en rescate por muchos. Una pregunta. ¿Quién está entre estos muchos? ¿Quién está entre estos muchos? En la historia que estamos viendo. ¿Quién está entre estos muchos? Bartimeo. El más miserable de Jericó. Fue objeto de la vida del ser más glorioso e importante de este universo, el Hijo de Dios. ¿Y saben qué tuvo que enfrentar el Hijo de Dios en lugar de Bartimeo? Versículo 33. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, es decir, a los romanos. ¿Y qué harán los romanos? Lo escarnecerán. Cuando tú lees la pasión de Jesucristo, la gente se burlaba de él. Los romanos le pusieron una capa al santo y perfecto y sublime Hijo de Dios, una capa morada, y se arrodillaban y le decían, salve, Rey de los judíos. Y le pusieron una corona de espinas y con un pedazo de palo lo golpeaban en la cabeza. Lo escarnecieron, se burlaban de él. A medida que Jesús estaba colgado en la cruz, la gente le decía, sálvate ahora, salvaste a muchos, diste vida al ciego, ahora sálvate tú. Y se burlaban de él. La gente meneaba la cabeza, este salvó a otros, pero así mismo no se puede salvar. Y se burlaban de Jesús. Dice, le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él. Los escupitajos de hombres pecadores impíos cayeron. Las flemas de hombres impíos y rebeldes cayeron en el rostro del unigénito Hijo de Dios. Lo azotarán, escupirán en él y le matarán. Y todo eso Jesús lo hizo por un hombre tan miserable como Bartimeo. ¿Cómo no lo va a poder hacer por ti? ¿Cómo tú no vas a estar entre esos? Vino para dar su vida por muchos, por muchos. El sublime, santo, unigénito, perfecto, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, Hijo de Dios, entregado por personas miserables, necesitados, sin propósito, pecadores, impíos como lo somos nosotros. Y Él se ofreció en nuestro lugar para llevar nuestras cargas y a través de sus heridas sanar nuestras heridas. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Entonces confiesa a Jesús. Confiesa a Jesús. Dilo con tus labios. Jesús, tú eres el Rey. Tú eres mi Salvador. Tú diste tu vida por mí. Y Él, todo lo que sufrió por nosotros y en nuestro lugar y en el lugar de Bartimeo, que también está incluido. Pero dice, más al tercer día resucitará. Gloria. Amén. Cuando Jesús murió en la cruz,
Él llevó tu nombre en la cruz. Y fue el masacrado en tu lugar. Pero Él no solo murió por ti, Él también resucitó. Y porque Él resucitó por ti, miserable pecador, al igual que yo, que soy un miserable pecador, te asegura la vida eterna y la resurrección de entre los muertos. Todo aquel que cree en Jesús no morirá eternamente. Y todo aquel que muere y ha creído en Jesús volverá a vivir. Gloria a Dios. Ese es el Evangelio. Este es tu Salvador. Ese es su corazón. ¿Cómo vamos a responder? En esta misma historia, pero en Lucas, dice que cuando recibió la vista Bartimeo, dice que vio, y yo te pregunto, ¿qué es lo primero que vio Bartimeo al abrir sus ojos? ¿Quién estaba enfrente de él? Cara a cara con su Salvador. Y dice, y le seguía glorificando y alabando a Dios. ¿Qué es lo que produce la gracia, el perdón, el amor de Dios hacia nuestras vidas? Produce gratitud, alabanza. Señor, te quiero seguir, tú eres mi todo, mira lo que hiciste, yo no te merezco, pero tú me amaste. ¡Wow! Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi todo, tú eres dulce para mí. Eso produjo en Bartimeo y todo aquel que ha recibido de todo corazón a Cristo el Señor en su vida, también responde. ¿Vamos a responder ahora en oración? ¿Vamos a responder a Jesús? Oremos. Cada uno, en particular, en silencio, ora a Jesús. Ábrele tu corazón. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres? ¿Por qué viniste aquí hoy día? ¿Qué quieres? Responde a Jesús en tu corazón. Mira su sacrificio. Mira su resurrección. Mira su amor. Él está deteniendo la caravana del universo porque tú estás clamando a Él ahora. Ten un momento personal con Cristo el Señor.